Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como de costumbre me acompaña Nicole Sención en calidad de co-host. Bienvenida, Nicole. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí como siempre. Bueno, igualmente estoy segura de que el público también lo está y yo por supuesto. En esta ocasión, para este episodio tenemos un formato un poco diferente porque el Rincón del Experto es sencillamente imperdible y por eso le vamos a dar la mayor parte del tiempo a ese espacio. Mientras tanto, brevemente les voy a comentar dos noticias de actualidad tecnológica. Y voy a empezar con algo que es un tema local que lleva varios días debatiéndose y es algo que se conoce como la ley Mordaza. Lo único que voy a decir acerca de este tema es que es casi imposible, por no decir totalmente, esta idea de regular lo que se hace en redes sociales. Se ha estado debatiendo si se incluye o no el tema de redes sociales, pero siempre que se habla de ley Mordaza y de cualquier intento por regular lo que viene a ser la libertad de expresión, las redes sociales inevitablemente forman parte de ese debate. Si en Estados Unidos no se ha podido regular este asunto de las redes sociales, y varias veces se ha intentado, pues ¿qué nos hace pensar que nosotros aquí en República Dominicana sí podemos? Eso es algo para reflexionar. Lo segundo que les quiero comentar es que Samsung sacó un equipo nuevo. Se llama Galaxy S25 Edge. Y el factor interesante aquí es que se trata de un equipo súper delgado. Tiene apenas 5.8 milímetros de profundidad y pesa 163 gramos. Esto podríamos decir que es una novedad, pero no tanto si nos vamos a unos años atrás cuando había una competencia por miniaturizar equipos. Ahora podemos decir que hay una competencia en hacerlos más delgados. Pero recordemos algo, con esa delgadez se comprometen algunos elementos. Y un elemento que ha estado dando mucho de qué hablar en el caso de este equipo Edge es la batería, que es de 3.900 miliamperios. Se considera una batería muy inferior cuando la comparamos a otros equipos Samsung y eso nos da una idea de que esa delgadez y esa ligereza que viene con esa delgadez pues compromete elementos que al final pueden ser cruciales a la hora de nosotros tomar la decisión de si comprar un equipo o no. Momento del Rincón del Experto aquí en Vía Tecnológica y el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante porque se trata de la deshumanización como proyecto moderno. Además de mi co-host Nicole Sención, nos acompañan nuestros invitados, el profesor Charly Joseph de Litla y también Jesús Sánchez, quien es divulgador de tecnología. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad del día de hoy. Gracias a ustedes por venir. El concepto de deshumanización como proyecto moderno, a mí particularmente, me resulta interesante, pero yo quiero que sean ustedes que le expliquen al público de qué trata todo esto. Bueno, comenzando porque todo inicia cuando vemos la tecnología como si fuese algo mágico, como si fuese una deidad. Sin embargo, la tecnología como tal tiene que servir para propósitos humanos. Hemos querido suplantar la figura, digamos que la preponderancia del ser humano por elementos ya técnicos, cálculos automatizados y demás cosas. Sin embargo, lo que llamamos hoy en día inteligencia artificial no es más que un conjunto de patrones y fórmulas matemáticas para automatizar tareas, pero dependen obligatoriamente de la presencia de un humano o de información previa, porque si no, no puede crearse nada nuevo. Esa es la primera, digamos que el primer talón de Aquiles de la inteligencia artificial como tal, que muchas personas no estarán de acuerdo conmigo. Yo no lo llamo inteligencia artificial porque para que sea inteligencia necesita un estado de conciencia, aunque la definición de inteligencia es
la capacidad intrínseca de resolver problemas. Entonces, vamos a decirlo de esa manera. Digamos que el término de inteligencia artificial se utilizó para darle un nombre a algo. Y eso fue gracias a los que fueron los pioneros de la década de 50, 60, por ese entonces. Efectivamente, sabemos que la inteligencia artificial, sobre todo la que es generativa, aparenta crear cosas, pero ciertamente las crea a partir de inputs que nosotros mismos le damos. Algo curioso, y aquí Nicole puede participar, es que yo siempre digo que todos nosotros, de alguna forma u otra, hemos contribuido a este desarrollo sin ni siquiera saberlo. Y pongo el ejemplo del CAPTCHA. Nicole, ¿cuántas veces te han salido a ti, cuando tú visitas páginas en la web, unos supuestos rompecabezas para que tú digas de estas fotos que se presentan en un recuadro, cuál tiene un semáforo, por ejemplo? Muchísimas veces, de hecho, es un recurso que se utiliza continuamente para validaciones dentro de procesos de página web que requieren validar si tú eres o no eres un robot. Esa es como la idea, validar si es un humano quien está interactuando con esa página o con ese formulario, por así decirlo, cualquier herramienta similar. Creo que todos hemos vivido de alguna manera el proceso de validar cuál es la imagen. Exactamente. Por eso yo digo que todos contribuimos y también cada foto que subimos, por ejemplo, a las redes, se usa mucho para ese tipo de sistemas y desarrollos. De hecho, hago la intervención ahí y es que esto alimenta completamente un cerebro. Partiendo de lo que estaba diciendo el compañero Jesús, esto incide en pasarle estos patrones, estas características de una imagen, ¿verdad?, que extrae características. Estos se cuantifican en valores numéricos, ya que los ordenadores actuales no entienden estas estructuras abstractas, ¿verdad? Así le podemos llamar. Y estas estructuras abstractas tienen que cuantificarse. Esta cuantificación pues procede a valores numéricos que vienen siendo entonces datos de patrones, y estos patrones son lo que se le pasa a los modelos, o los modelos identifican estos patrones en el cual proceden el entrenamiento para extraer estas características. Y así, como usted mencionaba, en el aspecto de los inputs, eso se puede definir con una sola palabra o dos en una, que es probabilidad o densidad probabilística. La densidad probabilística lo que busca es, a partir de esas entradas y salidas, o este factor de entrenamiento de los valores, es para que el público pueda entenderlo mejor. Cuando decimos hola, ¿cómo tú estás?, 5 personas podemos decir hola, ¿cómo tú estás?, pero a las 5 personas el modelo no le va a responder de la misma manera. Entonces estos factores generativos, utilizando las matemáticas, las estadísticas, es lo que hace que esta extracción de los valores que nosotros le pasamos, que el ser humano, porque el ser humano es el ente, es el núcleo de todo esto que hoy le llamamos inteligencia artificial. A ver, para aplatanar un poco la situación, si yo interactúo con un modelo, por ejemplo, como ChatGPT, que es prácticamente el más usado actualmente, y yo le pido que a una foto me identifique dentro de ella algo en particular, como he visto algunos ejemplos, una foto que puede tener inclusive un carácter borroso. Entonces, lo que la herramienta hace es validar probabilidades para ver cómo me identifica lo que dice, o sea, lo que la imagen contiene. En ese aspecto no valida las probabilidades, sino el prompt se segmenta. Esta segmentación se le llaman tokens. Esos tokens que genera como le dije anteriormente, no son la inteligencia artificial o el modelo no lo entiende como usted y yo lo estamos entendiendo. Esto ha sido un factor de un volumen enorme de datos en el cual ha sido entrenado, en lo que permite que cuando usted le diga extráeme solamente la característica, por ejemplo, de los labios, él puede identificar los labios. Ya en la parte textual, ¿verdad?, de lo que uno le está asignando como parte del prompt, con la parte de la imagen, del contenido que tiene el rostro, en este caso el labio. Entonces esto se unifica en el sentido de que al momento de él entender esta palabra, ¿verdad?, que usted extraerme los labios de esta imagen, él convierte estos valores numéricos.
Y estos valores numéricos, pues lo que va a incidir en la probabilidad, ¿verdad? Basado en la incertidumbre y en la entropía del ruido con respecto a la imagen, él va a identificar, ella habló labios. Busca en todo recuadro de la imagen, no es que va a ir directamente al labio, él busca en todo recuadro de la imagen, identifica, ok, esto que está aquí es un labio, porque tiene algo que se le llama etiqueta, y esa etiqueta de labio tiene muchos millones y millones de labios de diferentes personas, que lo que las redes sociales, ¿verdad? Cuando le dice etiqueta a tu amigo y le captura esa imagen, esa persona está contribuyendo al entrenamiento de ese modelo. Y todo esto ya en la actualidad, pues ya es pan comido, por decirlo así, porque ya hay un volumen enorme de la información. Es un proceso prácticamente natural el que todos de alguna manera hemos aportado un granito de arena. Sí. Porque cada dato que subimos a las redes, aunque seamos conscientes de ello o no, está alimentando un modelo de inteligencia artificial. Así es. Básicamente se puede decir que es una aproximación por medio a matrices multidimensionales y vectores. Los tokens son eso, vectores, en múltiples dimensiones, en proporciones diversas, y eso es lo que determina la aproximación. Como ya había mencionado anteriormente, la frase hola, ¿cómo tú estás? Tiene una cantidad de palabras. Cada palabra representa un token. Un token equivale a un vector en diferentes dimensiones. Y puede decirse también que hasta los signos de puntuación en un mismo contexto de una frase ya dada puede cambiar el sentido. O sea, me ha pasado que una coma, un signo de interrogación, un signo de admiración en alguna prueba cambia todo. Incluso puede ser hasta contrario a lo que uno está pidiendo. Claro, esos son escenarios que ocurren. ¿A ti te ha pasado, Rocío? Sí, definitivamente que eso nos pasa en varias ocasiones incluso y no nos damos cuenta o quizás no lo entendemos como estamos supuestos a entenderlo. Algo que yo quiero comentar es que lo que estamos hablando aquí y lo que vemos en la práctica cuando usamos ChatGPT, por poner un ejemplo, luce muy fácil. Yo pongo un prompt o unas instrucciones y me da un resultado casi inmediato. Hay que decir que este es el resultado de décadas de desarrollo, que esto no fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Y lo menciono porque hay gente que no conoce la historia de la inteligencia artificial y piensa que se trata de un desarrollo moderno, cuando en realidad tiene más de 60 años en proceso. Y aquí viene la parte de la deshumanización, que es de lo que vamos a hablar. Estamos viendo que con una frecuencia cada vez mayor, la inteligencia artificial se usa en el día a día. En el trabajo también se está usando de una manera cada vez mayor también. Y hay compañías, que lo hablamos la semana pasada, Nicole, como Duolingo, que de manera pública han decidido presentarse como una compañía que le da prioridad a la inteligencia artificial por encima del factor humano. Y aquí viene la parte de la deshumanización precisamente. ¿Qué ustedes ven que está ocurriendo en ese contexto? Vamos a poner uno de los ejemplos que en uno de los escritos que he redactado, el ejemplo clásico, que es la educación en línea con, digamos que con tutores virtuales asistidos por motores de inteligencia artificial. Sí, se democratiza la educación, es más asequible, pero se reemplaza de manera flagrante la figura del mentor. Automáticamente, esa pérdida de esa interacción hace una desconexión total y diluye lo que sería esa cohesión del aprendizaje. No hace que el aprendizaje sea algo perdurable, quizá perpetuo en el tiempo. Hay veces en que el hecho de una interacción de dos entes sociales potencia más el aprendizaje que simplemente uno coge, digamos que antes uno cogía un libro, trataba de ser autodidacta, pero uno siempre quedaba con lagunas. Y cuando uno interactúa con otra persona, por medio de la verificación de pares, automáticamente ya todo se multiplica. Pero yo te diría algo, tomando en cuenta el ejemplo del libro y de que si tratamos de ser autodidactas, quedamos con lagunas.
Yo te diría que con inteligencia artificial pasa igual. Peor. Exacto, pasa peor porque el mismo Duolingo es un ejemplo. Aun cuando esto es algo que inicialmente intervinieron personas, intervinieron lingüistas, maestros Sí. y afines en el desarrollo de esto, tú tratas de hacer unas lecciones en el idioma de tu preferencia y no necesariamente tú sabes por qué un verbo se conjuga de la manera en que se hace, porque no te dan una explicación como te la daría un profesor en una sala de clases. Y también el tema de la educación, y vamos a ir por ese camino, por el camino de los idiomas. El aprendizaje idiomático va de la mano con lo que son las experiencias personales utilizando el idioma, porque el idioma es un ente vivo. La inteligencia artificial, como tal, no puede percibir ese nivel experiencial, por decirlo así, que tiene esa persona con la interacción ya de lo que sería el idioma. Y se preasume de que esto es así porque es una fórmula ya pura y cruda. Pero vamos a poner uno de los idiomas que tiene la complejidad gramática más alta, nuestro idioma, el español. ¿Cómo uno transcribe en una inteligencia artificial cuándo utilizar, digamos que los modificadores del tiempo, los adverbios y cosas así? Lo que yo siempre digo, una persona, yo puedo catalogar que sabe español cuando entiende cómo funciona el pretérito pasado pluscuamperfecto. Digamos que uno de los modificadores de los tiempos verbales más complejos, lo que le llaman el pasado del pasado. Si usted entiende eso, usted entiende el español. Ahora, ¿cómo una inteligencia artificial, sin el nivel de experiencia de interacción, va a transcribir eso? Puede ser que te lo diga teóricamente, pero no te va a decir cuándo sí, cuándo no, o el contexto incluso varía. Quiero añadir, en el contexto de la educación en general, a la inteligencia artificial no ha habido esa correlación educativa. Es una herramienta que vino y se entendió que todos teníamos conocimiento y dominio de la inteligencia artificial, no solamente en el contexto de su desarrollo, sino en el contexto de su uso. Es como que le dan a un niño un cohete sin él entender para qué es un cohete. O sea, no se le educó, mira, este cohete hace esto y esto y lo otro. La inteligencia artificial, y como hemos socializado en muchas de las ocasiones, en el contexto, por ejemplo, de las series televisivas, por ejemplo, de Netflix. Me gusta mucho ese ejemplo que Rafi hace mucho tiempo me comentó, cariñosamente, ¿verdad, Rafi? Es que llegamos a la casa, vemos una serie de Netflix, vimos un capítulo, nos dio seguidilla, vimos un segundo, vimos un tercero, y nuestra mente no tiene esa pausa para procesar esta información, para depurar en qué consistió la serie, cuál es el mensaje, cuál es el aprendizaje y demás. O sea que ahí debe haber una curvatura, ¿verdad?, exponencial, o una curvatura en el cual pueda la mente poder procesar la información. Y en el caso de la inteligencia artificial, no voy a decir que fue algo que se impuso. Ya veíamos la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, en los correctores de la aplicación, en la música al momento de la selección, cuando nos seleccionaban la música, nos ponía qué música queríamos escuchar, en las ventas en línea, ya sabemos un caso muy típico de Amazon, y todo esto vino a alimentar. Ahora bien, no se educó, no se concientizó a destiempo, o sea, en el sentido de que todo esto debió tener un prorrastreo al momento de nosotros poder adquirirlo, ¿verdad? Al momento de yo estar en un trabajo, recibo un entrenamiento, recibo una inducción. Y esto se ha abordado de que la inteligencia artificial viene a solucionar muchos problemas de salud, muchos problemas de educación, pero cuando ni siquiera antes de ella
teníamos esas soluciones, no teníamos esas soluciones. Entonces, ¿cómo ahora una máquina que solamente entiende patrones, no entiende, puede hacer predicciones, pero entonces cómo nosotros podemos no solamente sensibilizar, sino concientizar a la persona dentro del sistema educativo, dentro de la salud, a que esperen, deténganse? No todo es IA, no todo es inteligencia artificial, sino más bien necesitamos ese factor humano, ese factor crítico que pueda tomar decisiones, decir, esto no es así, esto se tiene que hacer de esta manera, porque la inteligencia artificial, tenemos que recordar que no tiene emociones humanas, carece de estas emociones, y estas emociones son cruciales, inclusive para la toma de decisiones en el ser humano. Me da la impresión de que parece que estamos como en una especie de tsunami que nos va a arrastrar y no tenemos control de cómo es que vamos a resolver la situación y cómo esto nos va a afectar en el pensamiento crítico al respecto de muchísimas decisiones que debemos de tomar como seres humanos sin que en ellas intervenga la inteligencia artificial, para no sentir que está totalmente fuera de control. A lo que me refiero es, si se asume la inteligencia artificial como un recurso del cual dependemos, entonces vamos a terminar siendo prácticamente controlado por la idea que creemos que nos controla. Eso en el sector educativo, ¿de qué manera pudiéramos tratar de mediar que el impacto sea menor de lo que estamos viendo? Es fácil, es muy simple. Yo pongo el ejemplo del martillo con respecto a la ciencia en cuestión. El martillo es una herramienta que podemos utilizarla para diferentes tipos de factores, tanto para bien como para mal. Pero resulta que yo quiero construir una casa. Si yo no tengo ese conocimiento de construcción, ¿verdad?, de la arquitectura, de cuáles son los parámetros que necesito para construir una casa, ¿de qué me vale entonces el martillo? Pero si yo puedo, por el conocimiento que tengo, ¿verdad?, con respecto a hacer un mueble, utilizar el martillo para hacer un mueble, para hacer un sofá. Entonces, ¿en qué radica todo ese contexto? Es que se debe educar. Es un tema de educación, de cómo funcionan estas herramientas. Porque ahora mismo nos estamos abocando solamente a hacer el uso, pero sin ninguna dirección, Sin ningún propósito. sin ninguna intervención, digamos, concienzuada, en el cual le pueda decir, bueno, si tú quieres aprender matemáticas, pues evidentemente necesitas un tutor. No se lo puede dejar toda la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial solamente te va a dar palabras, ¿verdad?, en el cual uno va a comenzar a leer, pero ¿y en dónde está el razonamiento? ¿Dónde está el deseo de investigar? ¿Dónde está el factor humano? Donde cuando Jesús se refería a que esa canalización humana de que tenemos que compartir, cuando yo estoy hablando con Jesús y algunos compañeros, colegas, dejamos la computadora al lado. No tenemos ese equipo, pero fíjense que nosotros somos del área de tecnología y tenemos también ese cuidado. Yo quiero llevar tu punto a un plano más práctico y que la gente pueda identificarse más. Y voy a poner un ejemplo que ha estado presente en las últimas semanas. Cuando salió el famoso estilo Ghibli y que todo el mundo sometió su foto a ChatGPT, algo de lo que incluso Nicole y yo hablamos en términos educativos, nadie toma en cuenta, en primer lugar, lo que esto implica. Y son varias implicaciones que tiene, porque en un lado tenemos copyright, derechos de autor, que se están posiblemente violando. Digo posiblemente porque vamos a darle un espacio de duda, pero la evidencia indica que sí lo hay, ese tipo de violación. Y de hecho las quejas no se han hecho esperar de parte de artistas gráficos, que se sienten que están siendo no solamente sustituidos, sino robados por esta tecnología. Luego está el tema de los recursos que utiliza la inteligencia artificial para poder funcionar. Todos esos tokens que ustedes mencionaban ahorita, todo ese input que lleva esos tokens, todo eso implica un uso de agua, de electricidad,
que no tenemos idea plena de a qué nivel es. Sí. Y yo creo que ahí hay un buen punto de educación, porque no es simplemente cómo llegamos ahí, sino qué implicación tiene y por qué el efecto rebaño, cuando salen estas tendencias como estilo Ghibli, no debemos de sumarnos a ellas. El uso responsable de la inteligencia artificial es un tema crítico y como bien habías mencionado, estamos cediendo la biometría de manera alegre. Eso me trae a colación un tema que estuvimos conversando. Para 2020-2021 hubo una actualización en el iOS, el sistema operativo del iPhone, que permitía hacer reconocimiento facial con las personas con la mascarilla. Sorpresa, ya veníamos entrenando los patrones de biometría de la inteligencia artificial desde el 2013 con Snapchat. El famoso filtrico de lentes, mascarilla, sombrero. O sea, que por eso es que vemos que hay soluciones de vigilancia que permiten reconocer a una persona cuando está disfrazada. Estamos cediendo de manera alegre toda nuestra información y hasta, o sea, ¿qué tanto estamos cediendo nuestra privacidad conforme al avance? ¿Lo hemos pensado en algún momento? Creo que no. Muchas veces vemos de que este tema de deshumanización que vemos a diario, hay cosas que sí, que hay que eficientizar, que hay que reducir, digamos que la propensión a errores. Pero no podemos desviarnos de que son herramientas que tienen que servir para dignificar la vida humana. O sea, la tecnología debe ser una herramienta al servicio, no que el ser humano esté al servicio de la tecnología. Y ahí es que está el grave problema. Por eso es que estamos en un presente totalmente distópico. No sabemos para dónde vamos. Pero si seguimos como va continuando todo, el futuro que nos espera no va a ser muy promisorio. De hecho, eso está reduciendo los factores cognitivos en nuestros niños, Sí. en cuales ellos están creciendo con estas herramientas, y eso a la larga y a la corta se va a sentir, porque entonces estamos diciendo que ya no necesitamos científicos, que ya no necesitamos biólogos, que ya no necesitamos químicos, que ya no necesitamos otras ciencias de interés. Entonces le estamos cediendo ese poder a las máquinas. Le estamos dando esa autonomía en el cual nosotros O esa autoridad. o esa autoridad de que seamos dependientes completamente de las máquinas. Eso es un punto en el cual muy delicado, es una línea muy delicada, Claro. ya que se promueve mucho, a veces da un poquito de risa, en el cual se promueve mucho que hay que estudiar tecnología, la carrera de futuro es seguridad, la carrera de futuro es la programación y la ciencia como tal. El pensamiento, la filosofía, la madre de toda la ciencia. Entonces, eso es muy delicado, porque el factor humano es el núcleo. El humano es el núcleo de todas las cosas. El humano tiene emociones, tiene valores abstractos, captura la información de manera abstracta, en el cual ahora mismo me puedo sentir mal como me puedo sentir bien. Pero la máquina no entiende eso. La máquina sí te va a dar cálculo diferencial y sabe que tú estás mal y yo estoy mal del estómago. ¿Cómo va a identificar eso? Voy más lejos. Incluso la ventaja que tiene el humano como, vamos a decirlo así, como soberano del conocimiento en sí, es de que tiene esa libre expresión de cuando está mal, cuando está bien. Y esa expresión en sí es lo que viene a enriquecer todo. O sea, en sus mismas falencias y sus mismos errores es que está la grandeza de todo esto. Hay descubrimientos que se han realizado por error, Por simple Claro. error. Muchos. en su mayoría. O sea, desde el fuego, por decirlo así, hasta lo que tenemos hoy en día. Incluso la misma tecnología ha avanzado por, digamos que,
obra de coincidencia. Ejemplo de eso fue un tema del circuito integrado, si mal no recuerdo, que fue por un tema de coincidencia. Entonces no podemos, digamos que, por decirlo de esa manera, faltarnos el respeto como especie para poner por encima a un conjunto de patrones y cálculos que simplemente están para hacer la vida más fácil. Justamente esto era lo que me llama la atención. ¿Por qué el ser humano pretende desarrollar o llevar a desarrollo hasta el futuro, hasta donde sea posible, una herramienta que lo sustituye? O sea, ¿qué nos mueve entonces a operar como si el centro no fuéramos nosotros? Hay una respuesta a todo ello. O sea, la respuesta es simple, pero tiene, digamos que, una profundidad enorme. Muchas veces el temor a que la vida y la existencia es algo tan efímero que el ser humano busca cómo perpetuarse sobre el tiempo. Y de ahí viene el concepto de singularidad. Al ser componentes artificiales perdurables en el tiempo, como el silicio, el ser humano quiere ser eterno. Y ahí es que viene, digamos que, la gran confusión. O sea, no. Pero que por el camino que estamos llevando no vamos a ser eternos. Vamos a desaparecer. Eso es lo que, o sea, nosotros como personas conscientes sí lo entendemos. Pero hay personas que están tan ensimismados en lo que es el avance a todo costo, que se olvidan del propósito humano. Fíjate, hemos hablado de singularidad en este momento y de este deseo, que es un deseo viejo porque lo vemos a lo largo de la historia, de perdurar en el tiempo. Y eso lleva también a trascendencia, van de la mano. Yo decía cuando salió la idea del metaverso que ese iba a ser el paso final, llegar a una especie de trascendencia, porque la idea que proponía Zuckerberg era básicamente que tú estuvieras todo el día con un casco en un mundo irreal. Second Life. Y tú no ibas ni a comer, ni a trabajar, ni a hacer nada en la vida real, y eso obviamente te va a llevar a morir, eventualmente. Pero tú ibas a perdurar en ese Second Life que mencionas. Es un poquito tétrico ese escenario, pero yo diría que las cosas ciertamente iban por ahí en ese momento y quizás ahora también. Sí, pero hay más cosas. Lo del metaverso fracasó al mismo tiempo que las gafas de Apple. Porque primero, el costo; segundo, el poder de computación; tercero, la practicidad de uso. Entonces, ¿qué problema real iba a resolver el metaverso? Creo que ninguno. Ahora bien, hubo un tema que estaba mencionando Jan, con respecto al tema de la inteligencia artificial. He visto cómo muchas personas han prescindido de consultar un farmacólogo, consultar un médico, y le preguntan a ChatGPT. Pero el mismo ChatGPT te recomienda que vayas Efectivamente. a un médico. Claro, esas son de las cosas que uno dice, pero ven acá, ¿y cómo? Mira, aquí aquí viene un pensamiento provocador quizás. Así como hay influencers, y hay influencers que son malos dentro de lo que hacen, ahora se me ocurre pensar que más adelante en el tiempo y no tan lejano, vamos a ver que esos influencers quizás desaparecen y todo va a ser ChatGPT. Ese va a ser el influencer número 1 entonces. Bueno, de hecho, hay algunos influencers que utilizan, que sus contenidos son inteligencia artificial, mientras ellos están sentados en las Bahamas, ¿verdad? Mirando el panorama. Y entonces, ¿cuál es o cómo poder entender si esos contenidos son reales o no? Yo tengo una pregunta un poquito más fuerte. ¿Cuál es la suma de valor que ellos están dando realmente A la sociedad. si ellos están detrás de una cortina, digamos que digital, que no están haciendo nada? Perfecto. Entonces, eso mismo contenido lo consumen nuestros niños, nuestros jóvenes, y quieren ser como ellos, pero no saben que detrás de esto hay un modelo que lo que tiene un patrón, en ese prompt que se le indica: quiero que tú actúes como esto y des este contenido. No hay una supervisión No. en el aspecto digital del contenido. No hay unas reglas que existan en el cual qué se debe publicar.
sin la inteligencia artificial, vemos cómo está nuestra sociedad, nuestros jóvenes, lamentablemente. Imagínense dejarle todo eso a la inteligencia artificial cuando no etiqueta lo bueno con lo malo. Si ese joven tiene emociones, digamos, no buenas, una salud mental degradante, ¿qué pasará? A recibir una notificación de que lo mejor que tú tienes que hacer es esto, ¿verdad? Para no mencionar esa palabra, y pueda motivar a ese joven a hacer algo malo, ¿verdad? O sea, hay un descontrol total. Hay un profundo nivel de complejidad en la información que recibe alguien que hace una consulta médica en ChatGPT y que la asume como una realidad, porque puede estarse llevando a una serie de situaciones de salud que lo pueden afectar, y también en el aspecto de el contenido que se genera por automatizaciones, caer también en generar contenido que puede ser impreciso, inexacto o de alguna manera imprudente hasta cierto modo. Esto me recuerda un caso de unos investigadores que estaban realizando una investigación para reconocer lo que son elementos químicos que puedan afectar, ¿verdad? De manera como gases de salud, o sea, gases de salud, como materiales tóxicos es la palabra. Ellos estaban buscando combinaciones y entrenaron un modelo. Y buscaron a la misma vez por solamente dos valores, 0 y 1. El 1 indicaba los valores que podrían incidir, ¿verdad?, como una cura para algunos fármacos o para alguna toxina. Y a uno de ellos se le ocurrió, ¿y si le cambiamos al valor 0? Para encontrarle, solamente fue un pensamiento, para encontrar diferentes combinaciones. Eso alarmó, porque se generaron millones y millones de formas, ¿verdad?, en el cual crear contenido que puede matar a la humanidad. Claro. ¿Qué sucedió con esto? No sacaron el proyecto como tal. Eso fue muy bueno y fue muy humano, ¿verdad?, porque eso entonces pone a personas o a gobierno o a entes, ¿verdad?, de manera que le interesan estos tipos de datos. A lo que yo quiero llegar es que si estas informaciones llegan a las manos equivocadas, si estos modelos llegan a las manos equivocadas, o si estos patrones los reciben nuestros jóvenes de manera errónea, ¿qué sociedad nos espera mañana? Porque ahora mismo nuestros jóvenes lo que están en el consumismo, ¿de qué? De contenido. Vemos que nuestros jóvenes pueden durar 3, 4, hasta 5, hasta 24 horas pegados a un celular. Monitoreo de los padres. Los padres están en su placer, están laborando, ¿verdad? No hay una supervisión inmediata. Si están con los abuelos no saben que están. Entonces, aquí a veces surgen algunas preguntas. ¿Qué tenemos que controlar? ¿Internet o concientizar a nuestros jóvenes? Ya Internet está fuera de control, porque todo lo que sube no se borra. Entonces tenemos que mirar desde diferentes puntos de vista que las reglas, pues no saber si hay que establecer reglas que regulen los contenidos, dicho sea de paso, porque los jóvenes y nosotros, como en la parte de tecnología, no nos escuchan mucho. Imagínense a sus padres, estos medios de comunicación en el cual están siendo divulgadores, estos tienen que llegar a más personas para que puedan tener esa conciencia de que el celular, aún estando apagado, funciona. Definitivamente que este es un tema muy interesante y que no se agota una sola visita, lo que significa que estaremos viéndolos a ustedes nuevamente por aquí, porque el tema, digámoslo así, pica y se extiende y vamos a ver demasiadas cosas. Así que sí, tenemos que seguir hablando. ¿Qué tú opinas, Nicole? Realmente es un tema sumamente interesante. Creo que tiene mucho por donde cortar y mucho contenido que podemos proveer para que las personas se enteren, puedan tomar medidas, puedan también entender mejor cómo para la inteligencia artificial y cómo protegerse de los peligros que implica el mal uso de la misma.
y sobre todo educarse. Así que muchísimas gracias y por aquí seguimos en Vía Tecnológica. Llegamos al final del programa de hoy, pero antes vamos a ver las incidencias de Ritmo Tecnológico Local, en donde estuvimos asistiendo al evento Mujer, el mercado de valores es para ti. Un evento interesantísimo, potente y de contenido valiosísimo. Vamos a ver, ¿dónde está Vía Tecnológica en el día de hoy? Pues estamos en el evento Mujer, el mercado de valores es para ti. Vamos a ver todo lo que podemos aprender en el día de hoy. Estamos impulsando un modelo económico donde la tecnología y las finanzas estén al servicio de las personas. Un modelo donde la inteligencia artificial, la digitalización y el acceso al crédito nos amplíen brechas, pero brechas a favor para poder ir reduciendo esas grandes limitantes que tenemos que enfrentar. Al cierre de marzo del 2025 hemos identificado que solamente el 32% de las cuentas de corretaje en el mercado de valores corresponden a mujeres. Por eso tenemos eventos como hoy, porque queremos elevar ese 32 a un 50. Estos porcentajes nos muestran que en los últimos años verdaderamente ha habido un aumento gradual de la participación de las mujeres en el mercado, pero no obstante queremos motivarlas a continuar, a dar más y seguir aumentando estas cifras. Yo entendí que tenía un propósito mayor y era que no hacía nada saliendo yo de deuda, sino comunicándole a las personas que hay otro camino en la vida y que si no has caído en deudas y te abrazas a la inversión, tu futuro es totalmente diferente. Soy Sara Despradel, experta en finanzas, y en este evento de Mujer, el mercado de valores es para ti, toqué el tema de quiero versus necesito, ya que esa parte emocional que pesa a la hora de nuestras decisiones financieras como mujer nos puede apoyar o nos puede alejar de poder crear un plan de inversión. Y la inversión es la herramienta para crear riqueza, para crear patrimonio y para dar un cambio no solamente en nuestra vida, sino en la de nuestros hijos y en el futuro de todo el país. El dinero en las manos no debe dormir, porque si es un ahorro que tú no vas a tocar, que tú no necesitas ahora, hay alternativas para que ese ahorro crezca. Aprendimos a invertir esta mañana aquí en este escenario, en este gran evento Mujer, el mercado de valores es para ti, que vino a nosotros gracias a la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Aquí hablamos sobre cómo pasar del ahorro a la inversión, cómo te beneficia esto, cómo te cambia la vida, cómo te cambia el futuro, porque cuando tú inviertes, tu dinero empieza también a trabajar para ti. Tú ya trabajas mucho por dinero, pero tu dinero trabaja por ti. Pues cuando inviertes, lo haces. Te ayuda a tú acercarte a cada meta, a cada objetivo que tú tengas. Y para cada uno de nosotros, los objetivos son distintos, pero hay algo que es en común. Todo ahorro puede convertirse en inversión para acercarnos a esas metas. Es ese producto que te ayuda a tú tener tu fondo de emergencia ahí, tu ahorro de paz, para cualquier situación de emergencia, cualquier cosa que se presente en esta vida, pues lo tienes en un fondo de inversión líquido donde tú puedes acceder a este dinero cada 24 horas. Es una canasta, donde yo como inversionista que puse mi dinero en esa canasta, cada 24 horas yo puedo acceder a mi dinero de lunes a viernes. Invertir no solo se trata de dinero, no se trata de ver más ganancias, se trata de crear más opciones para ti, para tu vida, para tu familia, para tu comunidad. Aquí la tasa de rentabilidad es variable, ronda entre un 7 hasta un 10,5 en el histórico de los últimos meses y el último año, pero es totalmente variable. Así como hay canastas donde yo puedo acceder a mi dinero cada 24 horas, también hay otras canastas donde yo puedo acceder cada 30 días, cada 2 meses, cada 90 días, cada un año.
Todo depende de mis metas, de mis objetivos. Cuando yo necesito acceder a ese dinero. El listado de puestos de bolsa de nuestro país son 15, todos supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores, todos tienen leyes que están detrás, o sea que el nivel de seguridad, yo me atrevo a decir que es muy parecido al nivel de seguridad que tiene su banco principal. Este gran evento beneficia a todas las mujeres que están aquí porque les ayuda a pasar, a dar el paso del ahorro a la inversión, a cambiar su vida a través de una decisión tan sencilla como simplemente tomar el mando de tu dinero y tú saber que ese dinero te va a ir ayudando y te va a ir empujando a cada sueño y cada meta. En ese momento es donde tú puedes tomar estas decisiones que te impulsan a alcanzar esos sueños. Ahí está la diferencia.